Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. La iglesia debe sujetarse a sus pastores. La iglesia debe obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas. En la misericordia de Dios y en su plan eterno con la iglesia ha decidido que nosotros como miembros de la iglesia nos sujetemos, obedezcamos a nuestros pastores. No todos quieren sujetarse a los pastores. No todos quieren obedecer a los pastores, pero ese es el plan divino. Dios le interesa eso. Amén. Muchas iglesias, lamentablemente, han desaparecido. Muchas iglesias han cambiado la doctrina por esto, porque los miembros no quieren sujetarse a los pastores. Y es lamentable escuchar la noticia de iglesias que han sido numerosas, que han sido grandes, pero de repente se han dividido, han desaparecido. Y es por esto, hermanos, porque a veces en algunas iglesias los miembros deciden no obedecerlos, no sujetarse. Ahora, también hay responsabilidades de parte de Dios para los pastores. Mire lo que dice la responsabilidad tan grande que tienen para los pastores, como quienes han de dar cuenta. Es decir, que los pastores deben cuidar la iglesia, proteger la iglesia, pero también van a dar cuenta delante de Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia debe sujetarse? ¿Por qué los pastores, hermanos queridos, deben cuidar la iglesia? Para que lo hagan con alegría. Es decir, nosotros como miembros de la iglesia debemos hacer la vida más fácil para nuestros pastores. Que trabajen con alegría. Que trabajen con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que en el plan de Dios está así, hermanos. ¿Por qué empecé mi estudio con este versículo? Porque en el grupo de liderazgo se habló acerca de que la iglesia necesita tener en cuenta las responsabilidades que tiene. Y hoy vamos a hablar de las responsabilidades de los miembros de la iglesia, tanto de los que predican como el que escucha la palabra de Dios dentro de la reunión de la iglesia. Así que ¿están listos? Si ellos piden esto, significa que la iglesia tiene que cambiar en esto, tiene que mejorar en esto. Ahí vamos a ver si realmente somos ovejas obedientes, somos la grey. Cuando habla de grey significa ovejas. Si somos obedientes a nuestros pastores, por lo tanto obedientes a Dios. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios va a empezar entonces en el libro de Esdras, hermanitos queridos. Esdras está al ladito de Nehemías, ¿sí? Y vamos a leer Nehemías también. Para que las mujeres se encuentren pronto, al ladito de Esther. ¿De acuerdo? Así que vamos al libro de Esdras, por favor. Y si usted no encuentra todavía, vaya a Crónicas, al lado de Crónicas. Alguien dirá, ¿dónde está Esther? ¿Dónde está Crónicas? Si no encuentra, vaya al índice. En el índice va a encontrar ahí la página exactamente. Voy a darles unos segundos para que encuentren. Esdras capítulo 7. Vamos a ver los requisitos que deben cumplir los predicadores de la Iglesia de Cristo. Y vamos a ver aquí algunos principios, mis hermanitos queridos. Principios muy importantes que deben cumplir los que hablan la palabra de Dios. Estamos en el tiempo
de Artajerjes, rey de Persia. Tiempos antiguos, tiempos de cautiverio del pueblo de Israel. En el capítulo 7 de Esdras, versículo 6, vamos a hablar de Esdras. ¿Quién era Esdras? Dice el texto, este Esdras subió de Babilonia, era escriba. La palabra escriba significa entendido, doctor, significa erudito. Es decir, que nos encontramos con un hombre dedicado al estudio de la Torá, del Antiguo Testamento, de la ley antigua. Pero, ¿qué le hacía diferente a Esdras de los otros predicadores de la época, de los otros estudiosos de la época? Dice ahí, diligente. Imagínense, Esdras era una persona dedicada, diligente en el estudio de la ley de Moisés. Dice ahí, mire, diligente en la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué se debe estudiar las Escrituras? Lo dice a continuación, que Jehová Dios de Israel había dado. Es decir, ¿por qué leemos la palabra de Dios? Porque la palabra se nos dio a nosotros. ¿Sí? Si algo puede destacarse de la iglesia de Cristo en todo el mundo, es que nos gusta estudiar la palabra de Dios. Por eso el hermano Herman estaba diciendo, ¿dónde está su Biblia? ¿Dónde está su Biblia? ¿A quién le gusta ir no sé, a un concierto, a un festival? A muchos les gusta salir a divertirse con la familia, ¿no es cierto? A la playa. Hoy que estamos en tiempo todavía de vacaciones, ya mismo entran los jóvenes y los niños a clases. ¿Qué hace la gente para ir a la playa? ¿Qué hace la gente para ir a un concierto? ¿Qué hace la gente para ir a una fiesta? Se prepara. Lleva abrigo, se pone la ropa adecuada, los zapatos adecuados, llevan comida, llevan agua con hielo, se preparan, llevan dinero, llevan todo lo necesario, gafas de sol, vestimenta adecuada y por si acaso, dice, otra ropa, por si acaso me daña esta, otra ropa voy a llevar. ¿Qué tiene que hacer un cristiano, hermanos queridos? Un cristiano tiene que prepararse. La pregunta que me gustaría decirle a usted en esta mañana, si me pone atención por favor, es ¿qué preparativos usted tiene para venir a la reunión de la iglesia? ¿Qué preparativos hace para encontrarse con la comunión entre hermanos? Para encontrarse con la comunión entre hermanos. ¿Qué preparativos usted hace? Para adorar al Señor. ¿Qué preparativos usted hace, querido hermanito? Muy importante, es muy importante. Esto está bueno. Ok. ¿Qué preparativos, hermanitos queridos, qué preparativos hacemos para venir a la reunión de la iglesia? Nos preparamos, nos levantamos temprano. El día anterior preparamos la vestimenta, alistamos nuestra Biblia y decimos, aquí está la palabra de Dios, aquí está mi Biblia, lista para llevarla al estudio bíblico. ¿Hacemos ese tipo de preparativos? Cuando venimos a reunirnos, salimos con anticipación cuando nosotros tenemos una reunión de la iglesia. Hay gente que está esperando que falte 10 minutos para salir de la casa. ¿Estaría bien eso? ¿Qué tal si en el camino no cierra el portón? ¿Qué tal si en el camino, me olvidé esto, voy a regresarme?
No puedo llegar con las justas a la reunión de la iglesia. Ya vamos a ver la situación aquí, hermanos queridos. Dios ha preparado la palabra para usted y para mí, pero nosotros debemos aprender a ser preparativos. Ahora bien, mire lo que dice al final del versículo 9. Esdras capítulo 7, versículo 9. ¿Cómo estaba este predicador, este maestro de la Biblia? Estando con él la buena mano de Dios. Qué bueno saber, hermanitos queridos, que los predicadores estamos con Dios, que la mano de Dios está con nosotros. Yo debo preguntarme como predicador, como maestro de la iglesia, como pastor o lo que sea que usted esté trabajando en la iglesia, debo preguntarme si la mano de Dios está conmigo. Si Dios está respaldándome en lo que yo hago y digo. Mire lo que dice el versículo 10. Porque Esdras había preparado, ¿qué? Su corazón. Anótelo muy bien, predicador. Anótelo muy bien. Dice la palabra de Dios que los predicadores debemos preparar el corazón. Que las maestras de mujeres deben preparar su corazón. Que los maestros de jóvenes, de niños, deben preparar su corazón primero. No puedo, hermanos queridos, empezar con un corazón resentido, un corazón de odio, un corazón, no sé, malo. Mi corazón debe ser bueno para predicar la palabra de Dios. Mire, primera cosa, preparar el corazón. Segunda cosa, para inquirir la ley de Jehová. Es decir, cuando tengo un corazón dispuesto, listo, lo que vamos a hacer, número 2, es investigar la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que descargarse un archivo de Google y decir, esto voy a predicar, no es correcto. Tengo que estudiar. Tengo que prepararme diligentemente. Ayer me estaban preguntando en la preparación para maestras, y sería bueno que más personas asistan a esa reunión. Me estaban preguntando cuánto tiempo se necesita para preparar una clase. Yo les decía, mínimo 8 horas. ¿Y cuántas hojas yo debo escribir de apuntes para preparar un tema bíblico? Como 20 hojas. Como 20 hojas debo estar escribiendo para prepararme para un estudio bíblico. Algunos dirán, mire, es que hay hermanos que solamente van con la Biblia y ahí dicen. No es así, hermano. O sea, detrás de una predicación hay horas de estudio bíblico. En muchos maestros y predicadores hay experiencia que se ha predicado mucho tiempo también. Entonces no es correcto y no es recomendable que alguien que está empezando solamente quiera predicar con la Biblia. Necesita un bosquejo. ¿Estamos de acuerdo? Necesita preparación. Número 1, preparar el corazón. Número 2, prepararse. Número 3, cumplirla. Dice ahí, y para cumplirla, los predicadores deben cumplir la palabra de Dios. Porque sería vergonzoso que un predicador enseñe acerca del matrimonio, enseñe de la comunicación en el matrimonio, enseñe de algo del matrimonio, si su vida no está bien, si su matrimonio no está bien, no está cumpliendo la palabra de Dios. Un ejemplo. O enseñando sobre la fornicación y el predicador mira pornografía. Es un ejemplo. No sería correcto que yo diga, voy a predicar la palabra de Dios y al mismo tiempo esté pecando. Entonces, esto se llama ética. Cuando están estudiando la homilética, es decir, la forma de predicar, la manera de predicar, hermanos, los predicadores deben tener ética. Significa que van a predicar lo que practican. Amén. Ahora sí, después de preparar el corazón, después de estudiar con diligencia, después de cumplir la palabra que aprendió, está listo el predicador para enseñar.
a la iglesia. ¿Y qué va a enseñar? ¿Sus anécdotas, sus historias? No. Va a enseñar, como lo dice en el versículo 10, sus estatutos y decretos. Va a enseñar la palabra de Dios. ¿Amén? O más o menos. Nehemías capítulo 8, al ladito, al lado derecho, no se vaya tan lejos, al lado derecho. Nehemías capítulo 8. El pueblo de Israel tenía una actitud de no estudiar la Biblia, de no estudiar las leyes antiguas. Por eso yo le decía, usted tiene que tener una actitud de estudiar la palabra de Dios. Es bueno estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Nehemías capítulo 8. Dice antes del versículo 1, porque ese es texto inspirado por Dios, el título está inspirado por Dios: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Los israelitas se encontraban cada uno en sus propias ciudades, y el versículo 8 que dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esto es muy importante enseñar, hermanos queridos. No estaban en Jerusalén, se encontraban cada uno en diferentes lugares. Yo quiero decirle algo que aprendí en este último viaje, bueno, que hoy me di más cuenta que antes, porque yo fui con mi familia, es que para ir a la iglesia, todos los días que habían las conferencias viajábamos 2 horas de ida y 2 horas de venida. ¿Le parece largo? A los hermanos no les parece largo esas distancias. Hay gente que dice que vivo lejos. ¿Y cuánto es lejos? En la misma ciudad. Vivo lejos porque no pasa el bus por aquí, 15 minutos. Vivo lejos. Ellos venían de las diferentes ciudades y se juntaron, lo dice el texto, ¿sí? Como un solo hombre, es decir, vinieron puntualmente, hermanos, y aquí está importante la puntualidad. Vinieron puntualmente y se reunieron como un solo hombre. Caminaron horas en transportes rústicos. Piensen en ese tiempo, no todos eran ricos, caminando a pie, en un burrito, en un caballito, en un camello. Venían de todas las partes, de todos los pueblos, de todos los lugares de alrededor, de otra ciudad, para reunirse ahí como un solo hombre. Yo le animo a usted, hermano querido, hermanita, levántese más temprano. Levántese más temprano. Es que, hermanito, es que estoy muy cansado. Duerma un poquito más temprano. Es decir, que los preparativos no empiezan el domingo. Los preparativos empiezan el día sábado. En vez de estar en el celular, yo debo, hermanos, dormir pronto con mi familia. Dejar de tomar café para que me quite el sueño y dormir tranquilo toda la noche para levantarme temprano, a las 6 de la mañana, a orar al Señor, haciendo preparativos desde de mañanita. Y eso va a demostrar cuánto a usted le importa al Señor. Cuánto realmente le importa a usted el Señor. Entonces se levanta temprano, desayuna bien, da de comer bien a sus hijos. ¿Y qué va a hacer? A ponerse la ropa adecuada para ir a la congregación, para reunirse con los hermanos de la iglesia para adorar a Dios. Y va a llegar mínimo cuarto de hora antes. No puedo estar al límite, hermanos, no puedo estar corriendo. Yo tengo que venir temprano para juntarme como un solo hombre con los hermanos de la iglesia. Amén. Por favor, que este mensaje no sea vacío. Que este mensaje, hermanos queridos,
de parte de Dios y delante de Dios sea para que obedezcamos a la palabra y vengamos puntualmente a reunirnos. Y dice el texto, y dijeron, ahí lo dice, bueno, había un lugar adecuado delante de la puerta de las aguas. Ese era el lugar apropiado para la reunión. Y dijeron a Esdras, el escriba, ¿a quién escogieron para predicar la palabra de Dios? Al varón diligente, al que había preparado su corazón, al varón que había estudiado la palabra de Dios, al varón que obedecía la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso no es correcto, hermanos queridos, no digo que lo hagamos aquí en esta congregación, poner a hermanos infieles en los servicios de la iglesia. Eso no es correcto. ¿Quiénes deben servir al Señor? Pues aquellos que son fieles al Señor. Lo dice 1 Corintios capítulo 4. Es necesario que los hombres fieles lo hagan. Lo dice Hechos capítulo 6. Para servir las mesas se necesitaba gente de fe y lleno del Espíritu. Mucho más para servir a la iglesia. Así que ponen a servir como predicador a Esdras, escriba. ¿Y qué va a traer? Sus propias leyes, sus propios pensamientos. Va a traer el libro de la ley de Moisés. ¿Y por qué va a dar ese libro? La cual Jehová había dado a Israel. Estudiamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se nos dio a nosotros. Amén. Estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué tal si alguien querido de usted le regala algo muy preciado? Dice, a usted le gustan los relojes y le compra un reloj caro. Y dice, te voy a dar porque ese reloj es precioso y yo sé que a ti te gustan. Y usted mira el reloj y dice, es lo más maravilloso que he visto. Imagínese que usted decida tomar ese reloj y guardarlo ahí en el cajón de los calzoncillos. ¿Tiene sentido? De esa misma manera, Dios le dio a usted, hermanos, mire, Dios le dio a usted la palabra de Dios. Y algunos de ustedes recibieron una Biblia de algún familiar, de algún ser querido, y dijo, tome la palabra de Dios, es suya. Y usted decide colocarla ahí. Y hay personas que ni se acuerdan dónde está la Biblia que les regalaron. ¿Es correcto eso? ¿Está bien eso, hermanos queridos? No está bien. No está bien para nada bien. Mire el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y eso es lo que hacemos hoy, mire. Traemos la ley delante de la congregación. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Quién debe estar en las reuniones de la iglesia? Hombres y mujeres y todos los que pueden entender. Para ellos es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, cuando usted va a la iglesia con su familia, ¿cuál es el propósito de ir a la iglesia? Entender. Entonces, predicadores, es muy importante que cuando nosotros predicamos, nos hagamos entender. Pero la gente también está dispuesta a entender. De nada le sirve a usted venir a la iglesia y no entender la palabra de Dios. Por eso estar ahí con el celular, jugando jueguitos, chateando, viendo las redes sociales, no es provechoso para nada. Usted está perdiendo el tiempo. Estaría perdiendo el tiempo. Venga y disfrute de la reunión. Venga con el propósito de entender la palabra de Dios. Amén. Nuestros pastores, nuestros diáconos estaban conversando y también nos estaban exponiendo esto y decían, no está bien que los jóvenes, en vez de atender a la palabra de Dios,
estén en sus dispositivos electrónicos, estén conversando entre los jóvenes. No es correcto. Y eso está bien. Pero, hermanos queridos, ¿quién debe ser el responsable de esos jóvenes que están conversando en la reunión de la iglesia? Por favor, no vaya a decir los del ministerio de jóvenes. Papá y mamá. Papá, mamá, usted tiene que sujetar a sus hijos al lado suyo para que estén atentos, para que sus hijos atiendan a la palabra de Dios. Imagínese venir con la familia y solo usted edificado. No, vamos a edificarnos todo. Va a costar al principio, por supuesto, pero la idea es que todos se edifiquen, todos entiendan la palabra de Dios. Amén. Entonces, pilas, padres de familia, con eso. Ahora, es que yo no le obligo, hay ese mal pensamiento, es que yo no le obligo a mi hijo a servir a Dios. Y cuando su hijo dice no voy a la escuela, ¿qué hace usted? Y cuando su hijo le dice no voy al colegio, ¿qué hace usted? ¿Ah? A obligarle. Y esos conocimientos de este mundo. Entonces, padres, mucho más para servir a Dios. Obviamente con el tino, con el cariño y el amor y la sabiduría. Vamos a pedir a nuestros hijos que se sujeten, que obedezcan, que en una reunión de la iglesia pongan atención, amados hermanos. Dice el texto, versículo 3, ¿qué hizo Esdras? Y leyó en el libro. ¿Sí? Y leyó en el libro. Es interesante, yo me puse a pensar en el versículo 2 cuando Esdras, imagínense cómo sería lo maravilloso. En ese tiempo no había dispositivos electrónicos como tenemos nosotros, pero tampoco había Biblias disponibles como usted y yo tenemos desde que se inventó la imprenta. Solamente la gente que tenía mucho dinero invertía, no sé, $1,000 en una parte de los rollos de la escritura. Entonces, imagínese el proceso. Abrir una caja, tomar la caja, poner el rollo delante del púlpito y empezar a desenrollarlo. ¿Para qué? Para leer la palabra de Dios. Por eso el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, ¿qué debían hacer? Repetir a sus hijos, repetir. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Mire, ¿sabe lo que hacían? Como no tenían Biblia escrita y solamente tenían una sola oportunidad para escuchar el mensaje, decía, espera acá ya, déjame escuchar. Y ponían mucha atención. Y escuchaban y se terminaba la reunión, la asamblea, y de camino a casa, por eso dice, y hablarás a tu hijo en el camino, ¿se da cuenta? Del camino a casa, ¿te acuerdas que decía? Entonces, la idea era memorizar el texto bíblico. Memorizaban el texto bíblico y lo tenían la Biblia aquí, hermanos, en su mente. Y llegaban a la casa y dice, ese texto está demasiado bueno, lo vamos a poner en las paredes y en la puerta y en los lindeles. Y le vamos a escribir ahí un trocito de, no sé, de donde se pueda escribir, y lo vamos a escribir ahí con carbón. Pero lo vamos a escribir para no olvidarnos la palabra de Dios. Entonces usted puede imaginarse una reunión de los judíos en aquel tiempo en mucho silencio. Pongan atención. Y si alguien interrumpía, no interrumpas, porque es la palabra de Dios. Yo creo que a veces no entendemos el valor de la palabra de Dios. Y por eso nosotros no atendemos a los estudios bíblicos. Usted y yo debemos aprender a poner mucha atención. ¿Sí? Versículo 3, y leyó el libro de la ley, el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde qué horas, hermanos? Desde el alba
hasta el mediodía. El alba no es una señora, por ejemplo. No lo voy a entender así. Desde el amanecer. ¿Hasta qué horas? Hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo estudiaron la palabra de Dios aquel día? 6 horas. Claro, hicieron un esfuerzo tan grande. Algunos, si vivían tan lejos, vinieron el día anterior. Algunos madrugaron. Y cuando llegaron, hermanos queridos, ellos duraron estudiando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, 6 horas. Y a veces nos incomodamos. Es que se pasó un poquito el hermano, ¿no? Incómodos, cansados. Y nosotros tenemos ventiladores, un lugar amplio, sillas para cada uno, un lugar limpio que los hermanos hicieron el aseo el día de ayer, imagínense. Y a veces nos quejamos por el tiempo. Es que es mucho tiempo. Es que la reunión es muy larga. 6 horas estudiando la palabra de Dios, en presencia de hombres y mujeres, y cómo hacían ellos, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley, escuchando con mucha atención, escuchando lo que dice Esdras, amados hermanos. ¿Será que yo debo cambiar algo en mi vida? ¿Será que yo debo cambiar alguna actitud cuando es una reunión de la iglesia? Yo creo que en este momento estoy hablando con todos los que pueden entender como aquel tiempo. Hermanitos queridos, si usted no ponía atención a los estudios bíblicos, es momento de atender a los estudios bíblicos. Es momento de atender. Es momento de aprender. Y dice el texto, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Había preparativos también, hermanos. Había un púlpito como el que tenemos nosotros, preparado para la predicación de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Hay que hacer preparativos logísticos, hay que hacer preparativos físicos para poder tener un estudio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso es que esta congregación, ¿qué tiene? Tiene un local. No estamos en el Antiguo Testamento que decimos este es el templo. No, estamos en el Nuevo Testamento. El templo en el Antiguo Testamento era el lugar santísimo, el lugar santo, teníamos el atrio. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, era un lugar sagrado. Ahora tenemos otra ley, la ley del nuevo pacto. Ahora tenemos baño para hombres, baño para mujeres, un comedor, salones de estudio, tenemos una cocina. Este no es un templo, hermanos. No es un templo que dice sagrado, no. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, póngame atención, en el Nuevo Testamento usted es el templo santo de Dios. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo mora en ustedes, les dice Pablo. Usted debe permanecerse santo. Por eso, hermanos que no entienden eso, dicen, es que no hay que hacer comidas en la iglesia. Es que no hay que hacer esto en la iglesia porque es santo. No, usted es el santo. Usted es el que debe permanecer santo. Este es un lugar que nos facilita hacer las cosas. Ahora, nosotros le tenemos cariño a este local de reuniones, que es otra cosa. Y por eso lo cuidamos, hacemos preparativos, tenemos el aseo, le tenemos cariño y eso está bien. Porque aquí es donde nosotros alabamos a Dios, pero este lugar no es santo. Es bonito, es cómodo, es apropiado. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Uría, Hilcías y Maasías,
Y a su mano derecha, izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Que los predicadores se llevaban bien entre ellos. Que los que presentaban el servicio tenían buena comunión entre ellos. Nosotros, hermanos, nos llevamos bien los predicadores y tenemos que tener una buena comunicación entre nosotros, buena disposición entre nosotros, apoyando cuando el otro hermano está predicando. Si aquí está el hermano Henry predicando, los otros predicadores están apoyando la predicación del hermano. Si el hermano Polito está predicando, nosotros estamos apoyando la predicación del hermano, porque estamos a su derecha, pero también a su izquierda. Tiene todo el apoyo. O si está predicando el hermano Herman, el hermano Galo, si están predicando aquí el hermano Luisito, el hermano José, nuestros pastores, la iglesia está apoyando. Pone el sentido. Amén. Y vamos terminando, hermanitos queridos. Abrió pues el libro a los ojos de todo el pueblo. Y esto es maravilloso. Hay mucho que enseñar, hermanos. Tenemos una hora más de estudio, probablemente, pero vamos a tratar de resumir en unos segundos, unos minutos. Cuando usted aprende la palabra de Dios, se le abren los ojos espirituales. Abre los ojos espirituales. Y esa es la idea, que nosotros los predicadores hagamos abrir los ojos a la gente, porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió, esto es maravilloso, el púlpito estaba más arriba, por eso hay planes incluso de subir este púlpito un poquito más, para que todos nos miren lo que hablamos. ¿Sí? Además de eso, dice, y cuando lo abrió, es decir, todo esto es en cámara lenta, mírelo abriendo el rollo, todo esto, todo el pueblo estuvo atento. Responsabilidad como miembro de la iglesia es atender a la predicación. Poner mucha atención a la predicación. Luego de todas esas horas de estudio bíblico, mire lo que dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. El amén no es una costumbre. El amén significa aquí, así sea. Cuando usted escuche la palabra de Dios debe decir amén, porque eso significa estoy de acuerdo. Esa es la palabra de Dios. Amén, que así sea. Alzando sus manos. Mire lo que hicieron ellos. Estamos hablando del tiempo antiguo de los israelitas. Alzaron sus manos y ¿sabe qué? Se humillaron, es decir, decidieron cambiar su vida. Decidieron hacerse humildes, obedeciendo a Dios, y se postraron al suelo y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mire, ¿qué le quiero decir esto? Que cuando usted viene a una reunión de la iglesia, hermanitos queridos, no debe regresar usted vacío, no como los corintios. Los corintios se estaban reuniendo no para lo mejor, sino para lo peor. Nosotros debemos venir y salir llenos, con conocimiento, con entendimiento, y empezar a cambiar nuestra vida. Mire, imagínese, es tiempo de entrada a las universidades también. Yo escuché que algunos de los jóvenes van a ir a la universidad y les felicitamos a los que fueron aprobados. Axel, el que está ahí dirigiendo los equipos, fue aprobado en ingeniería en telecomunicaciones. Imagínense esto, él estudia por 5 años. Estudia 5 años, 5 largos años, haciendo deberes, pasando pruebas, y se esfuerza por presentar una buena tesis y le dan el título a Axel. ¿Sí? Y le dan ese título y él dice: me voy a dedicar a la pintura y las artes. ¿Qué le parece? ¿Mande? No tiene lógica.
no está bien. Así se escucha a un hermano cuando tiene 10 años, 20 años de cristiano y está dedicado al mundo. Así de ilógico, así de malo es. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado, esté perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para el mundo, enteramente para vivir como mundano. No tiene sentido que estudiemos la palabra de Dios. No tiene ningún sentido estudiar la palabra de Dios y vivir como mundano. No tiene ningún sentido. Luego el texto, es largo, hermanitos queridos, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Si usted predica como predicador y si usted escucha como miembro de la iglesia, la idea es que la gente se arrepienta. La idea es que la gente cambie su vida. Esa es la idea. De nada me sirve reunirme y no salir con conocimiento. No tiene sentido. No pierda su tiempo. Con mucho cariño le digo. Aproveche su tiempo. Con mucho respeto también. Aprovechemos el tiempo. Nos comprometemos a venir puntuales. Nos comprometemos a hacer preparativos. Nos comprometemos a estar atentos a los mensajes bíblicos. Nos comprometemos a prepararnos nuestro corazón, a estudiar intelectualmente las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, y obedecer para luego enseñar. Ese debe ser, hermanos queridos, el sentido. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Tenemos 5 minutos, hermanitos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré.